La próxima gran operación. Ese es el título de una de las cartas a los inversores más recientes de Pantera Capital. Se trata de una lectura bastante larga, pero dada la reputación de este fondo de cobertura en el mundo de las criptomonedas, sabíamos que era importante analizarla. Y nos alegramos de haberlo hecho porque proporciona uno de los casos más convincentes que hemos visto para justificar un giro del mercado de las criptomonedas. Eso es exactamente lo que vamos a tratar hoy, así que no te vayas a ninguna parte. Odiamos tener que poner en pausa el entusiasmo, pero hay un descargo de responsabilidad que necesitamos sacar a la luz. Todo en este vídeo tiene exclusivamente fines educativos, así que si viniste hasta aquí en busca de asesoramiento financiero, entonces no te podemos ayudar. Si esta es tu primera visita al canal, deja que me presente. Soy tu chica cripto y aquí en Coinburó creemos que no hay nada más emocionante que las criptomonedas. Tanto es así que pasamos los días y las noches creando contenido de todas las áreas que necesitas conocer en este sector. Criptomonedas, noticias y tendencias del mercado son algunos de los temas que nos tienen ocupados. Si estás tan loco por las criptomonedas como nosotros, suscríbete al canal y haz sonar esa campanita de notificación para obtener el mejor contenido sobre criptomonedas en español. Puedes usar las marcas en la línea de tiempo del vídeo para hacerte una idea del contenido. Siéntete libre de ir a la sección que más te interese. Solo recuerda que si lo ves hasta el final, le darás un empujón a este vídeo. Ya es suficiente, entremos en materia. Creemos que es importante entender exactamente quién está detrás de esta carta, lo cual justifica que hagamos un análisis general sobre Pantera Capital. En pocas palabras, se trata de uno de los fondos de cobertura de criptomonedas más antiguos, aunque originalmente se puso en marcha como un fondo de cobertura macro global en 2003. Su fundador es un tipo llamado Dan Morehead, que tiene una larga experiencia en las finanzas tradicionales. Comenzó su carrera como operador de derivados hipotecarios en Goldman Sachs y posteriormente ocupó numerosos puestos en otras empresas de la Tradefi como Deutsche Bank y Banker Trust. Su último cargo, antes de embarcarse en Pantera Capital, fue el de jefe de trading de Macro Global en Tiger Management. Para los que no lo sepan, Tiger Management es uno de los fondos de cobertura macro global más conocidos, fundado por el famoso inversor Julian Robertson. Por tanto, no hace falta decir que Morehead lleva la economía macro global en la sangre. Tras dirigir Pantera como un fondo macro global tradicional hasta 2013, decidió hacer algo radical: centrarse casi exclusivamente en ser un fondo de cobertura para Bitcoin y las criptomonedas posteriores. Más personas se unieron al equipo de Pantera y entre ellas destacan Paul Beraditakic, un conocido inversor de capital riesgo, y Joey Krung, que trabajó en el proyecto Augur. En cualquier caso, desde que algunos fondos comenzaron a orientarse hacia las criptomonedas, los rendimientos que han generado hacen que la mayoría de los fondos de cobertura de la Tradefi se pongan verdes de envidia. Para que te hagas una idea, aquí tienes los rendimientos de los fondos de Pantera Capital según el seguimiento de Bloomberg hasta el 31 de diciembre del año pasado. Su fondo de Bitcoin obtuvo una rentabilidad del 65.761% a lo largo de su vida y su fondo de tokens en fase inicial obtuvo una rentabilidad del 1.371%. Incluso si solo quieres centrarte en los últimos rendimientos del año pasado, el resultado más bajo fue del 62% en el fondo de Bitcoin. Aprovechamos para recordarte que el precio del Bitcoin solo subió un 15% el año pasado, por lo que Pantera superó de forma considerable la media del mercado. De hecho, las cosas fueron aún más impresionantes en su fondo de tokens en fase inicial. Así pues, la cuestión es que la gente de Pantera parece tener la habilidad para invertir correctamente y obtener interesantes rendimientos. Y por tanto, damos mucho más peso a su opinión que a la de, por ejemplo, nuestro querido amigo Matt Mike, que siempre dice que las criptomonedas van a la luna. Pues bien, hasta aquí los antecedentes del fondo. Es hora de meterse de lleno en la carta a los inversores. Comienza con una cita del famoso economista Walter Bayet que dice, citamos: "Para evitar el pánico, los bancos centrales deberían prestar pronto y con libertad, es decir, sin límite, a empresas solventes, con buenas garantías y a tipos elevados.
En pocas palabras, esta política de Bayet ha sido la que han seguido los bancos centrales mundiales durante los últimos 2 años. Niveles de estímulo monetario sin precedentes que inflaron burbujas en el mercado de valores, el mercado inmobiliario y sobre todo el mercado de bonos. Además, nos encontramos con el hecho de que la Reserva Federal participó activamente en la compra de bonos hipotecarios y bonos del Tesoro mediante sus operaciones en el mercado abierto. El resultado ha sido la caída de los tipos de interés a causa del aumento de los precios de los bonos, que Dan dice que está desconectado de la realidad. Ten en cuenta que tiene experiencia como operador de bonos. Complementariamente, por supuesto, tenemos los niveles récord de inflación que estamos experimentando. Se trata de inflación que ha sido consecuencia tanto del incremento de los costes como del incremento de la demanda. La última cifra fue del 7.5% en enero, la más alta en más de 40 años. Según Dan, esta cifra sería aún más alta si tuviéramos en cuenta el coste de la vivienda de forma correcta. Más adelante trataremos este tema en detalle. El resultado final de estos bajos niveles de tipos, así como de los altos niveles de inflación, es que los tipos reales están en mínimos históricos, situándose en torno al 5.5% negativo, es decir, el mínimo durante los últimos 50 años. En esencia, si compras la seguridad de un bono del gobierno de Estados Unidos, estás pagando por ese privilegio un 5.5% de tu inversión. Sí, es mejor que tener efectivo, pero sigue implicando una pérdida de tu poder adquisitivo. Estas acciones de la Reserva Federal implican, por tanto, que el mercado de bonos del Tesoro y de bonos hipotecarios está realmente sobrevalorado. En concreto, está sobrevalorado en 15 billones de dólares. Así que, según Dan, si tienes bonos, deberías considerar seriamente la posibilidad de venderlos antes de que el programa de compra de bonos llegue a su fin este mes. Si has seguido las anteriores cartas a los inversores de Pantera, habrás visto que Dan hizo un aviso sobre el fin de la burbuja de los bonos en diciembre del año pasado. Desde entonces, los tipos han subido de forma continuada, desde un mínimo de alrededor del 1.3%, con proyecciones de alcanzar al menos el 4 o 5% durante los próximos meses. Dado el gran tamaño del mercado de bonos, estos grandes movimientos en los tipos de interés podrían tener implicaciones catastróficas para el capital que está inmovilizado en estos bonos. Por tanto, la conclusión es que el mercado de bonos es realmente arriesgado en este momento, pero ¿qué significa todo esto para Bitcoin? La siguiente sección de la carta se compone de extractos de la reunión con los inversores que ambos, Dan y Joy, tuvieron a principios del mes pasado. Dan comienza la conversación y explica que aunque el año pasado pudieron decir que la burbuja de los bonos se estaba desinflando, no anticiparon el impacto secundario que tendría en otras clases de activo como las criptomonedas. Esta correlación es algo que hemos comprobado durante los últimos 2 años, pero nunca apreciamos realmente lo entrelazados que estaban estos mercados. Según Dan, citamos, eso pone al operador en la tesitura de preguntarse si estaba equivocado y si estas cosas están conectadas, o si el mercado está equivocado y con el tiempo la situación se resolverá. Admitimos que a veces esto es algo difícil de distinguir. Es importante tener convicciones en tus creencias sobre una determinada operación. De hecho, los buenos operadores o inversores son capaces de identificar entre ambas cosas, saben responder a la pregunta, ¿nos equivocamos nosotros o se equivoca el mercado? Pues bien, en el caso de Dan, dice, citamos, tengo la firme convicción de que los mercados se están equivocando completamente. Cree que el aumento de los tipos de interés que estamos experimentando no debería ser necesariamente tan malo para las criptomonedas, en especial si se las compara con otras clases de activos que probablemente sufran. En cuanto a Joy, cree que aunque no pudieron prever las caídas que sufrieron las criptomonedas a causa de la postura más agresiva de la Reserva Federal, los mercados parecen haberla descontado. La llamada de atención se produjo el año pasado con los movimientos inesperados de los bonos y los analistas ya han fijado sus expectativas de tipos de interés para este año al menos al 5%. Señala que la relación o correlación de los activos digitales con estos mercados tiende a ir y venir. Más concretamente, afirma que la correlación se mantiene durante un periodo de aproximadamente 70 días y que debería romperse durante las próximas semanas, es decir, tendrá lugar un desacoplamiento.
Una de las razones que justifican su opinión es que las criptomonedas son muy pequeñas si se las compara con el gran esquema de las clases de activos globales. Por eso, un movimiento relativamente menor de los tipos de la Reserva Federal, del 0 al 1,25%, no debería haberlas afectado tan gravemente. Además, creen que están increíblemente infravaloradas en base a algunos ratios fundamentales. En concreto, se refiere al PER o ratio precio-beneficio de los protocolos DeFi. El PER es la relación entre el precio y los beneficios y en el mundo tradicional es una medida de lo cara que es una acción en relación con su capacidad de generar beneficios. En el caso de la DeFi, el precio es la capitalización de mercado, mientras que los beneficios son la cantidad de comisiones y el valor generado en dicho protocolo. Dice que el PER de algunos de estos protocolos DeFi se sitúan entre 10 y 40, mientras que algunas acciones tecnológicas se están negociando con un PER superior a 400 o 500. En este punto estamos de acuerdo con él. Algo que nos gustaría añadir es otra medida del valor potencial, el ratio precio-valor contable. En términos generales, en el caso de las acciones es la medida del precio respecto al valor neto de los activos en el balance. En el caso de algunas acciones tecnológicas como Tesla, Amazon y Google, se tienen ratios precio-valor contable de 27, 11 o 7 respectivamente. En cambio, en los protocolos DeFi, el valor de los activos bloqueados en el protocolo o TVL es a veces muy superior a la capitalización de mercado completa de los tokens. Esto es cierto en el caso de protocolos como Uniswap, Aave, Yearn y DYDX, por nombrar solo algunos. Por lo tanto, la DeFi tiene un valor increíble, pero nos estamos yendo por las ramas. Volvamos al informe. Dan toma el relevo y dice que está de acuerdo en que es probable que veamos pronto un desacoplamiento, que esta correlación con los mercados en su conjunto ha ido y venido en el pasado y debería volver a la media histórica muy pronto. Esto se debe a que de todos los mercados de activos globales que existen, los activos de la cadena de bloques son los que menos se ven afectados por los tipos de interés. En cambio, los bonos se ven directamente afectados debido a su relación inversa, las acciones por el tipo de interés que se aplica para descontar los flujos de caja futuros y los inmuebles por el coste de las hipotecas y el valor descontado de los pagos de alquiler. Las criptomonedas son una clase de activos única que exige fundamentalmente un cálculo de valoración diferente. Este es un argumento que presentamos en nuestro reciente vídeo sobre la burbuja de los bonos. Dejaremos un enlace en la parte superior derecha para que vuelvas más tarde si quieres verlo. Sencillamente, la única clase de activos tradicionales que se acerca a las criptomonedas desde una perspectiva macro global es el oro, algo que Dan también menciona. Además dice que cuando los tipos suban, va a ser necesario invertir en determinados activos como refugio seguro y tendrán que tomar la decisión entre el oro y los activos de la cadena de bloques. El siguiente gráfico también es muy interesante, muestra el precio de Bitcoin durante los últimos 11 años. Como puedes ver, Bitcoin cotiza casi un 60% por debajo de su tendencia. De hecho, solo ha pasado el 12,7% de toda su historia por debajo de este valor. Por tanto, desde una perspectiva histórica, esto sugiere que está increíblemente infravalorado. No obstante, como señala Dan, esto no garantiza que no permanezca por debajo de esa tendencia durante una semana, 2 semanas, un mes o más. De hecho, desde la reunión con los inversores, lo más probable es que se haya mantenido por debajo. Pero la cuestión es que el mercado de las criptomonedas está en un punto extremadamente infravalorado y deberían eventualmente rebotar. Dijo, citamos, durante los 9 años que llevamos gestionando dinero en el sector de la cadena de bloques, tengo que admitir que ha habido momentos en los que he sudado la gota gorda cuando los mercados han bajado, pero este no es uno de esos momentos. Continuó diciendo que faltan semanas o un par de meses para que empecemos a subir con fuerza. Otro gráfico de la reunión con los inversores es este de aquí. Muestra la capitalización de mercado del mercado de bonos del Tesoro y del mercado de bonos hipotecarios. Es bastante evidente el momento en el que la Reserva Federal comenzó sus operaciones en el mercado abierto. Un incremento enorme de las valoraciones de estos activos creado artificialmente por las acciones de los banqueros. Y a falta de una semana para la reunión de marzo, uno de los únicos compradores de este producto dejará de hacerlo. ¿Qué crees que pasará con estas valoraciones?
Otra cosa a la que Dan apunta es la idea de que todos estos problemas con la inflación que hemos experimentado se deben exclusivamente a la cadena de suministro. Hay otro factor relativo a la inflación que impulsa los costes y que no creemos que mucha gente, incluido nosotros mismos, haya tenido en cuenta, y es el coste de la mano de obra. Todos sabemos que hay una escasez crónica de trabajadores en la economía y esto significa que los salarios tendrán que subir para atraer a más trabajadores a la fuerza laboral. Y como es evidente, un mayor coste de la mano de obra implica un mayor coste de producción, lo que significa más inflación. Otro aspecto que menciona y que no creemos que mucha gente aprecie es la forma en que se calcula el coste de la vida a través del IPC. Básicamente, en lugar de medir el coste de la compra de una vivienda, utilizan algo llamado alquiler equivalente a la propiedad. No tenemos tiempo para explicarlo aquí, pero no dudes en ver nuestro vídeo al respecto. Te dejaremos un enlace en la parte superior derecha. En esencia, se trata de sustituir el coste de la vivienda tratando de estimar el alquiler que se pagaría por una vivienda equivalente. Como los alquileres suelen ser un indicador retardado, dado que a veces son contratos de un año o más de duración, este indicador es más rígido. Pero en el momento en que se empiecen a firmar nuevos contratos de alquiler, este indicador subirá, lo que significa que la tasa de inflación también lo hará. Dan cree que este indicador se pondrá al día con la realidad y cuando lo haga es probable que la inflación supere el valor del 7.5%, una razón más para que la Reserva Federal actúe y empiece a subir los tipos. Hasta aquí su reunión con los inversores. Continuando con su carta, la siguiente sección sobre la venta involuntaria ocasionada por los pagos fiscales es especialmente interesante. Básicamente, el argumento que intentan esgrimir es que parte de la presión de venta que hemos visto durante los primeros meses de este año podría ser resultado de la venta para el pago de impuestos. Más concretamente, el autor señala que hay operadores que son nuevos en el ámbito de las criptomonedas, se han metido de lleno en el negocio y han estado operando, entrando y saliendo de varias criptomonedas sin tener en cuenta las implicaciones fiscales. Cada vez que han vendido una criptomoneda por otra, se encuentran ante un hecho imponible y por tanto habrán incurrido en ganancias de capital. Entonces llega ese momento del año en que tienen que calcular sus impuestos, consultan a su contable y éste les dice que han incurrido en muchos impuestos a lo largo del año y que tienen que pagar al fisco. Dado que están metidos de lleno en las criptomonedas, tendrán que vender algunos de sus criptoactivos para cubrir esos impuestos. Según el informe, hay plusvalías pendientes por valor de miles de millones. Esto podría significar que ha habido muchas ventas de criptomonedas para pagar estas plusvalías pendientes. En realidad, esto no es solo una conjetura, hay ejemplos significativos en el pasado. Se puede ver en esta tabla que muestra el pico máximo del mercado en relación con la fecha de pago de los impuestos. Como puedes observar, hemos tenido picos de mercado días o meses antes del día para el pago de impuestos. El tiempo medio desde el pico del mercado hasta el día de pago de los impuestos es de unos 113 días. La caída media desde este pico es de aproximadamente un 59%. En el caso de los días de pago de impuestos de 2021 a 2022, el pico se produjo en noviembre y esto implica que el tiempo desde el pico hasta el día de pago de impuestos es de 162 días, dado que el día para el pago de impuestos es el 18 de abril. Lo más interesante es que el punto más bajo del mercado también se ha producido cerca de este día, aunque admitimos que el año pasado fue un poco anómalo en este sentido. No está claro al 100% si hubo algún tipo de venta en esta fecha durante los últimos 2 o 3 meses. Sin embargo, es una hipótesis interesante y parece que hay algún precedente histórico, aunque no sea irrefutable. Hablando de impuestos, si crees que puedes tener alguna deuda y no tienes ni idea de cómo calcularla, entonces puedes considerar hacer uso de una herramienta fiscal. Estamos seguros de que hay vídeos por ahí que deberían poder indicar dónde encontrarlas. Pues bien, hasta aquí llega la tesis de esta carta para los inversores sobre las tendencias macroeconómicas mundiales. Hay muchos otros aspectos que no hemos cubierto y que hacen referencia a otros argumentos de inversión realmente interesantes, desde el metaverso hasta la DeFi, pasando por la Web 3.0. Te dejaremos un enlace en la descripción para que tengas una lectura nocturna ligera. Algo que nos gustaría tocar ahora es cómo encaja esta tesis macro global en el inestable mundo geopolítico en el que nos encontramos. Justo una semana después de publicar esta carta, Rusia invadió Ucrania. El resultado
ha sido una gran incertidumbre sobre cómo la guerra y las sanciones pueden afectar a la política de la Reserva Federal. Más concretamente, los futuros de los tipos de interés apuntan ahora a una subida consensuada de alrededor del 0,25%, mientras que antes de la invasión se situaba en el 0,5%. Incluso ha habido algunas personas, como por ejemplo el rey de los bonos Mohamed El-Erian, que creen que estos acontecimientos tendrán como resultado que la Reserva Federal no subirá los tipos este mes. Sin embargo, a pesar de la perspectiva de guerra y de la caída del crecimiento económico mundial, la Reserva Federal sigue señalando que es probable que actúe. Gobernadores como Christopher Waller siguen apostando por una subida de 50 puntos básicos. Otros, como el presidente de Atlanta, Raphael Bostic, siguen esperando una subida de tipos a menos que se produzca un grave deterioro de las perspectivas económicas. Nosotros también creemos que van a tomar cartas en el asunto. Esto se debe principalmente a que no pueden permitirse no hacerlo, como se ha señalado claramente en este vídeo. Si hay algo que esta invasión va a hacer es exacerbar definitivamente los factores que incrementan los costes que hacen subir la inflación. Los precios del petróleo se han disparado y los consumidores van a sentir ese dolor no solo en los surtidores, sino también en el coste de los bienes que requieren petróleo o energía como materia prima. Además, la guerra y las sanciones tienen la molesta tendencia de obstaculizar el comercio mundial. No tienes ni idea de la cantidad de materias primas que provienen de Rusia, aparte del petróleo, materias primas cuyo precio probablemente se dispare también. ¿O qué nos dices de los problemas en las cadenas de suministro? Si se veían mal antes de la invasión, es probable que ahora estén aún peor. La cuestión es que la Reserva Federal va a usar los frenos subiendo los tipos en la reunión de marzo. No quieren que les vuelvan a pillar dormidos al volante y dudamos que este conflicto vaya a cambiar la situación. Y si la tesis de inversión macro global de Pantera resulta ser correcta, esto podría ser una mala noticia para la mayoría de las clases de activos, pero una bendición para el Bitcoin. Ha llegado el momento de terminar haciendo algunas reflexiones finales. Nos ha gustado mucho leer esta carta sobre la cadena de bloques de Pantera. Nos ha ayudado a reforzar la creencia de que las criptomonedas serán uno de los únicos botes salvavidas en un mar de confusión. La burbuja global de los bonos no tiene precedentes y es irresponsable que se haya permitido que crezca hasta estos niveles insostenibles. El único aspecto peor, por supuesto, es la inflación galopante que estamos experimentando como resultado de todas estas medidas. Hasta diciembre del año pasado, la Reserva Federal no se dio cuenta de que era necesario actuar con urgencia. La inflación era cualquier cosa menos transitoria y la gente necesitaba una solución. Comenzó la dialéctica de los halcones monetarios, aquellos que buscan contener la inflación, y esto por supuesto provocó un aturdimiento en los mercados, incluido el de las criptomonedas. Por supuesto, no nos sorprendió en absoluto la correlación que hemos visto entre activos de riesgo como las criptomonedas y la renta variable se ha producido varias veces durante los últimos 2 años. Sin embargo, si la gente de Pantera tiene razón en lo que se refiere al desacoplamiento, las criptomonedas podrían ser la próxima gran operación. Cuando los tipos de interés empiecen a subir y los inversores estén hambrientos de opciones, es probable que quieran gravitar hacia activos que tengan un caso de inversión único y no hay ninguno tan único como las criptomonedas. ¿Podríamos ver más caídas a partir de este momento? Sí, es posible. Tal vez los mercados tarden un poco más en desacoplarse y las criptomonedas se vean arrastradas por la incertidumbre del mercado, especialmente si la Reserva Federal sube los tipos mucho más de lo previsto. A fin de cuentas, no podemos tener una certeza absoluta de lo que harán las criptomonedas, especialmente en tiempos con tanta incertidumbre. Los mercados pueden ser irracionales y la emoción suele triunfar sobre la lógica. Lo importante es formular tu propia tesis bien informada e invertir en base a ella. Adáptate en consecuencia y sigue haciéndote la pregunta: ¿me equivoco yo o se equivoca el mercado? Basándonos en lo que hemos tratado en este vídeo, elegimos la segunda opción. De nuevo, como siempre, esa es nuestra opinión como asesores no financieros, pero eso ya lo sabes. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Nos gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas de las conclusiones de esta carta? ¿Crees que la Reserva Federal seguirá subiendo los tipos? Nos encantaría saberlo. Deja tus comentarios a continuación. Mientras estás por ahí,
No puedes perderte nuestra página de redes sociales. Ahí proporcionamos los únicos enlaces oficiales a los lugares donde puedes encontrarnos fuera de YouTube. Telegram, donde encontrarás actualizaciones diarias sobre el mercado. Twitter para nuestras últimas reflexiones y otras informaciones interesantes. Instagram y TikTok para memes, ver lo que ocurre detrás de las cámaras y contenidos breves, y nuestra newsletter semanal. En ella encontrarás una visión de todo lo relacionado con las criptomonedas. También compartimos nuestra propia cartera. Y si estás buscando alguna de las mejores promociones y ofertas del sector, entonces también puedes querer revisar nuestra página al respecto. Todo este contenido increíble está accesible a través de los enlaces de la descripción. Para terminar, esperamos que este vídeo te haya sido de utilidad. Dale a esta chica cripto un like si te gustó y suscríbete si te encantó. Y no te olvides de las notificaciones. No quieres perderte lo que tenemos para ti. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.